Volver a Venezuela no será fácil para María Corina Machado. Le toca esquivar la persecución de un aparato militar y prender las calles para romperle el juego a un régimen aferrado al poder. Mientras tanto, Jorge Rodríguez intenta estirar el tiempo con mesas de diálogo, con antecedentes mañosos para ganar tiempo, congelar elecciones y evitar el cara a cara con los votos. Estos temas los desarrollamos en Venezuela en profundidad junto al profesor y analista político Jorge Galiano. Primero que nada, bienvenido, gracias por acompañarnos. Igualmente, para mí es un gran placer poder estar en conexión con ustedes y con esta gran audiencia de Impacto Venezuela. Bueno, para iniciar, el país, como en los últimos años, está pasando por un momento bastante complejo y decisivo respecto a lo que podría ser su futuro. Para nadie es un secreto el liderazgo que hoy sostiene la Premio Nobel de Paz María Corina Machado, y pues ella sostiene que es indispensable su regreso pronto a Venezuela, ¿no? Y me gustaría preguntarle, tomando en cuenta el contexto en el que ella salió, el liderazgo y el poder que hoy ella tiene como figura de la oposición en el país, ¿usted considera que con esta, digamos, con la llegada y el tutelaje de Estados Unidos es el momento indicado para que María Corina pueda regresar al país? Eh, no es fácil determinar con precisión cuál es la condición y cuál sería el impacto que pudiese generar su regreso. Sin embargo, no es difícil presumir que el regreso de María Corina Machado representa un enorme desafío desde el punto de vista geopolítico, visto que, por un lado, hay un derecho que es fundamental, que es constitucional, de ella poder retornar a su país, a su nación. Eso es algo que no tiene discusión, pero por otro lado también enfrenta el escepticismo de algunos vectores de decisión, específicamente como el caso que hoy por hoy es evidente de los Estados Unidos, que consideran de alguna manera que es contraproducente la presencia en estos momentos de María Corina en Venezuela en virtud del direccionamiento que ellos han querido dar a través de los momentos que ellos presumen para la normalización de Venezuela. Sin embargo, yo creo que es fundamental la presencia de ella para poder articular de alguna manera una hoja de ruta que permita en un corto plazo tener las precisiones sobre las elecciones algunas elecciones presidenciales que permitan ser libres y yo diría que con un control absoluto para que en un estimado de 9, 10, 11 meses máximo pudiésemos nosotros tener una expectativa bien clara sobre la normalización del país. ¿Cuál es su percepción ante la iniciativa, pues, de que se haga una hoja de ruta, como se mencionó hace poco, liderada por Dinora Figuera, que es la representante de la Asamblea Nacional 2015, y Jorge Rodríguez, pues, actual presidente del Parlamento, en el que básicamente o públicamente no se menciona a María Corina Machado, pero el venezolano entiende que ella tiene, digamos, un papel fundamental, aunque Estados Unidos bien ha dicho que mantienen una relación cercana, pero la comunicación se está llevando con el oficialismo y con el chavismo en Venezuela. ¿Cuál es su percepción ante esa iniciativa de quizás ir directamente a conversar con Dinora Figuera en lugar de poner a la cabeza a María Corina Machado? Bueno, sin duda, estos son elementos que están presentes en el profesionalismo de las grandes negociaciones. La doctora Figuera representa de alguna manera una de las grandes posibilidades para la construcción de una ruta constitucional o de una ruta que nos permita a nosotros en poco tiempo lograr consolidar esa normalidad que necesitamos en Venezuela y que empieza por la elección. Haríamos que la presencia de María Corina estuviese en esa mesa de una manera determinante, pero también es obvio que la confrontación de posturas, por un lado del régimen, como por otro lado de la oposición representada en estos momentos por María Corina, llegan a momentos en los cuales pudiesen ser
tan irreconciliables que más allá de avanzar pudiesen más bien frenar ese proceso de normalización o ese proceso de reconstrucción institucional que necesita el país. Mucho se ha dicho de que Estados Unidos quizás, sobre todo el venezolano, el ciudadano de a pie, que es básicamente quien ha pagado las consecuencias de lo que ha sucedido estos últimos 27 años. Y al ver, por ejemplo, a Estados Unidos trabajando de la mano con Delcy Rodríguez, quizás el tema de Diosdado Cabello, de por qué todavía está en Venezuela, si pesa sobre él una cifra millonaria por su captura, y dice, bueno, se ven quizás ven muy lento el accionar de Estados Unidos. ¿Qué cree usted que le hace falta? O si usted considera que Estados Unidos quizás está perdiendo la confianza del venezolano y qué pudiera hacer para recuperarla en este contexto que se está viviendo. Génesis, el mundo se mueve alrededor de estrategias y el poder se impone de alguna manera como en un tablero de ajedrez, moviendo piezas que son convenientes para lograr el objetivo fundamental de tener el control y el dominio de lo que se pretende. En este caso, yo diría que sin duda hay espacios para pensar que hay muchas ambigüedades en la postura de los Estados Unidos cuando uno observa que son reconocidos de alguna manera aquellos funcionarios o aquellos personajes que de alguna manera han estado siendo cuestionados y que pareciera ser que Venezuela en estos momentos está atravesando una de las crisis más profundas que en su historia puede haber pasado. Todos sabemos que en Venezuela han habido crisis políticas e incluso después por el año 1812, adicionalmente a la guerra independentista, también hubo un terremoto de grandes magnitudes. Pero la Venezuela de esa época a la Venezuela de hoy, en un contexto internacional, en un contexto donde Venezuela juega un papel protagónico en la paz, en la quietud y en la tranquilidad y el desarrollo del hemisferio, pues no es lo mismo una crisis política y, en este caso, también sobrenatural que hoy por hoy vivimos nosotros y que pudiera tener su impacto en esas ideas y en esas políticas de estabilización del hemisferio. Y yo creo que gran parte de eso es lo que pretenden los Estados Unidos a través de sus estrategias. A veces son incomprensibles por nosotros porque nosotros estamos aquí en la mitad del sartén, estamos llevando el calor y el fuego de las cosas más difíciles que hemos podido vivir los venezolanos. Pero también tenemos que entender que las cosas no llegan por arte de magia, ni son soplar y hacer botellas como se dice tradicionalmente en nuestro país. Es algo bien difícil que hay que ir retocando y consolidando como una obra de arte para que mañana o pasado mañana las conclusiones a las que se lleguen sean definitivas y que nunca más, por mucho tiempo, y ojalá sea infinito, ni Venezuela ni ningún país del hemisferio puedan llegar a sufrir y a tener los estados de tan crueles que ha vivido la sociedad venezolana. Mi última pregunta, ya para finalizar, entendiendo precisamente, volviendo a ese liderazgo y a esa posición que juega hoy María Corina Machado y la estrategia de Estados Unidos, mucho se dice o el temor es que, bueno, que si se alarga ese proceso en el que puedan haber elecciones, va a haber más descontento por parte de la ciudadanía venezolana. ¿Usted considera que esa figura de María Corina Machado regresando al país y tomando o retomando ese liderazgo que ella hoy sostiene, puede ayudar también, digamos, a aplacar un poco los ánimos del venezolano, quien definitivamente, porque yo leo mucho los comentarios, por ejemplo, en todas las noticias que hacemos donde quieren rápidamente elecciones, pero se entiende que eso lleva un proceso que por más que uno quiera que sea rápido, pues ahí tiene que transitar un camino. Pero ¿puede esa figura de María Corina Machado también aplacar un poco al venezolano? Tenemos una diversidad de criterios en el país y nosotros los venezolanos nos caracterizamos por ser muy diversos en la forma de pensar y como hemos vivido tanto tiempo bajo ese aroma de libertades, incluyendo la de expresión, pues para nosotros es muy fácil expresar a veces posturas hasta ciertamente radicales que confunden, en este caso, los caminos. Pero ahora Venezuela está jugando un papel muy importante y María Corina también, porque esa postura de los Estados Unidos
que muchos pudiesen interpretar de ambigua, también tiene sus consecuencias y tiene de alguna manera un impacto fuera del país. En los Estados Unidos van a haber próximamente unas elecciones y hasta qué punto las tendencias republicanas pudiesen verse afectadas ante la situación que hoy por hoy vive Venezuela, producto justamente de la flexibilidad, de la condescendencia o presumiblemente de la mejor estrategia que puede estar utilizando los Estados Unidos para arreglar el problema de Venezuela. Y claro, de alguna manera mediática también, eh, a quienes le interesan, pues aseguran que los Estados Unidos lo que está es aprovechándose de la riqueza de los venezolanos, que no le han prestado atención a la situación política, que solamente están resolviendo sus problemas allá, cosa que yo considero que a veces son muy apresuradas y no tienen el fundamento para ser expuestas de una manera realmente veraz como tendría que serlo. En todo caso, tanto los Estados Unidos como en Venezuela debe preponderar cierta cordura, cierta tolerancia, sensatez y mucha prudencia en el manejo de estas negociaciones y de estos acuerdos, porque ese camino y esa ruta que necesitamos para llegar donde queremos no la construye un solo lado, la construyen todos. Y por eso es que tiene que darse esa mesa donde la doctora Figuera puede asumir ese papel de liderazgo, donde ella por lo menos de alguna manera puede moderar la postura de un lado muy radical y posiblemente la manden a sentarse también con María Corina, que no deja de ser una postura opuesta, aun cuando sin duda hemos entendido que es la postura que acepta la mayoría de los venezolanos. Listo, profesor. Esto sería, digamos, el cierre. Nuevamente le agradezco muchísimo por sacar el tiempo y el espacio para poder conversar. Gracias por esas apreciaciones tan acertadas que usted nos da para poder complementar este informe. Muchísimas gracias, Génesis. Para mí es un honor y es un orgullo poder estar en la agenda que ustedes tienen de opinión, porque yo soy un andino modesto y humilde que desde aquí sufre y pare de alguna manera deseos porque este país se acomode muy pronto.